Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras Totales. Finalmente llegamos a Colorado y estamos en mi ciudad favorita, Denver. Te invito a recorrerla, no te vayas. Estamos acampando en Bear Creek Lake Campground. No es un lugar ideal para el verano porque tiene muy pocos árboles, pero tiene la ventaja de que está al lado de las montañas y pegadito a Denver. Entramos al downtown por el oeste, cruzando el South Platte River. Un lugar ideal para pescar o para refrescarse, especialmente un día como hoy que hace muchísimo calor. Ahora estamos en la estación de trenes, conocida como Union Station, la cual funciona desde 1881. En la parte superior funciona un hotel de lujo, al cual no podremos entrar, pero sí conoceremos este hermoso hall que es una preciosura. En estos sillones se puede esperar muy cómodamente la partida del tren y por supuesto hay muchas opciones para comer y beber algo mientras esperamos. Hermosa estación, continuemos recorriendo. Normalmente esta es una zona muy concurrida, pero parece que el calor extremo no ayuda. Sí, es que hace muchísimo calor hoy. Enfrente de este Bentley se encuentra el famosísimo Oxford Hotel, uno de los hoteles más reconocidos de Denver que funciona desde 1891. La ciudad de Denver es una ciudad de contrastes, donde podemos ver estos hermosos edificios del 1800 justo enfrente de los modernos. Ahora estamos en la calle 16 o 16th Street Mall. Solía haber un servicio de autobuses gratuitos que te llevaba por esta calle, pero no están funcionando. No sé si es porque la están arreglando o porque ya descontinuaron el servicio. Saber. Estábamos disfrutando mucho de los edificios del downtown, pero el calor extremo nos empujó a buscar un poquito la frescura de los árboles. Es que está haciendo muchísimo calor. Según escuché, 102 grados Fahrenheit. Demasiado. Este es un hermosísimo parque que se encuentra justo enfrente del Capitolio, donde funciona la Cámara de Diputados y la de Senadores. Enfrente del Capitolio vemos el edificio municipal y sus hermosas columnas grecorromanas. Intentamos continuar con el recorrido, pero con 40 grados de calor a 1600 metros de altura fue demasiado para nosotros. Nos sentimos mal y tuvimos que regresar a la casa rodante. Al próximo día fuimos a recorrer Red Rocks, o sea, Rocas Rojas, un hermoso anfiteatro ubicado entre dos gigantescas rocas. Para poder acceder hay varias entradas. Las más pintorescas son por supuesto las de arriba, donde se puede apreciar hermosas panorámicas de la zona y de la ciudad de Denver allá a lo lejos. Pero además del anfiteatro se puede explorar la zona. Incluso hay varios senderos para recorrerla a pie. Eso sí, en verano hay que tener mucho cuidado con un peligroso habitante de la zona, la víbora cascabel. No tengo mucho tiempo porque nos vamos para las montañas, pero bueno, quería pasar un momentito a ver otra vez, aunque vine muchas veces a Red Rocks, siempre me fascina este anfiteatro. Me parece extraordinario como lo han hecho entre medio de estas dos montañas, es precioso. Lamentablemente ayer no pudimos mostrarles un poquito más la ciudad de Denver porque, como les dije, nos sentíamos bastante mal, un dolor de cabeza muy grande, ganas de vomitar, terrible. Pero bueno, hoy refrescó, está mejor, lindo día para viajar, así que ahora me regreso a la casa rodante a preparar todo y nos vamos para las montañas. Pero antes de enganchar la casa rodante y seguir viaje, decidimos visitar Mount Evans,
una montaña de 4.350 metros de altura, la cual tiene la carretera pavimentada más alta de Norteamérica. Aquí es muy habitual encontrar las cabras de montaña. Normalmente estos animales evitan el contacto con la gente, pero las cabras del Mount Evans están más que acostumbradas a recibir los turistas. También encontrarás este hermoso lago alpino, al cual puedes acceder mediante una corta caminata de tan solo 100 metros. Este es un lugar ideal para relajarse y apreciar la belleza de los lagos de montaña. Aunque sea pleno verano y en Denver se están muriendo de calor, aquí está fresco y hay nieve por todos lados. Luego de un descanso y de acostumbrarnos un poquito a la altura, continuamos nuestro camino hacia la cima de la montaña. Pero debemos tener en cuenta que este es un camino de montaña bastante sinuoso y por momentos un poco peligroso. Finalmente llegamos a la cima y es impresionante ver cómo todo se encuentra debajo de uno. En la cima del mundo. Todavía queda un poco de nieve, claro, por la altura, pero se va derritiendo, así que pronto no va a quedar nada por aquí. Aquí detrás mío, donde está el observatorio, hay un estacionamiento, pero para poder estacionarse ahí hay que hacer una reservación online. Nosotros no lo sabíamos, no la hicimos, así que lamentablemente no puedo llegar ahí. De todas maneras, estoy solamente, 200 metros, no cambia mucho la cosa, la vista es exactamente la misma. Bueno, hermosísimo el lugar, las vistas son increíbles, pero vamos a comenzar a descender para generar un poquito de espacio para la gente que está subiendo. No hay que ser egoísta. Nos vamos despidiendo del Monte Evans y de sus preciosas vistas. También de estas simpáticas cabritas. Aunque parece que le caímos tan bien que no nos quieren dejar ir. Déjame ver si puedo razonar con ellas. Ya de regreso fuimos a almorzar pizza a Bojo's, un clásico de la pizza en Colorado que es realmente una delicia, ¿eh? Y ahora sí, con la casa rodante a cuestas tomamos la Interestatal 70 hacia el oeste. Por esta carretera debemos atravesar varios túneles, pero sin lugar a dudas el más largo e imponente es el Eisenhower Tunnel. Este túnel tiene una distancia de casi 3 kilómetros y es el más largo de Norteamérica. Finalmente llegamos a Frisco, nuestro destino para el día de hoy. Frisco es un pueblo que tiene aproximadamente unos 3.000 habitantes, pero siempre se encuentra lleno, ya que recibe miles y miles de turistas. Como si eso fuera poco, es uno de los destinos favoritos de los habitantes de la ciudad de Denver, quienes vienen tanto invierno como verano a realizar deportes de montaña. Pero nosotros no hemos venido a realizar ningún deporte, sino para asistir a la boda de mi hijo mayor. Así que, por los próximos 3 días, esperamos tener un hermosísimo tiempo en familia. Una vez que conseguimos campamento, instalamos la casa rodante y nos fuimos a dar una vuelta por la zona. Pero la realidad es que fue un día muy largo, estábamos extenuados y decidimos regresar al campamento a descansar. En 3 días, luego de la boda, partiremos hacia el sur del estado de Colorado. Así que, con este hermoso atardecer, daremos por terminado este video. Espero que te haya gustado y que le des like, que te suscribas al canal y como siempre que toques la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.